Bueno, esta entonces la ayudantía que les dije que le iba a subir el fin de semana. Al final van a hacer tres ejercicios y les voy a subir la pauta. Y yo creo que el martes le voy a subir otros dos ejercicios, pero sin video, pero también con una pauta bien explicada. Bueno, eh, puse dos ejercicios, dos de rotación y traslación, que es lo que hemos estado viendo en la última ayudantía, y les puse uno en momento angular, que en lo que empezaron también a ver con el profe en la última parte de la materia. ¿Ya? Bueno, entonces vamos con el primero. Nos dicen, consideremos un disco homogéneo de masa M, radio R, y cm mr cuadrado medios, que rueda sin resbalar sobre una superficie horizontal con una velocidad del su centro de masa v sub 0. La superficie horizontal termina y comienza una superficie circular de radio R, como se ve aquí, tal como muestra la figura 1. Asumiendo que efectivamente el disco comienza a rodar por la superficie circular, como en la figura 1, nos piden varias cosas. La primera, calcular la velocidad del centro de masa cuando el segmento OCM, es decir, este de aquí, forma un ángulo teta arbitrario con la vertical. Entonces, básicamente nos piden la velocidad del centro de masa en este punto. Entonces, eh, bueno, como bien hemos visto, en estos ejercicios sí, generalmente tenemos conservación de la energía, por lo tanto es útil para poder resolver este tipo de problemas, ya que al conservarse la energía, como la energía depende de de la velocidad del centro de masa, si conocemos la de un lado, es decir, por ejemplo, el momento inicial, nos va a servir para poder encontrar el momento final. ¿Ya? Bueno, en este caso calculamos la energía inicial. Como pueden ver, tenemos la energía cinética, que recuerden que era mv cuadrado partido en 2. Tenemos la rotacional, que acuérdense que era I por W al cuadrado partido en 2. Y también tenemos la potencial, que era mgh, que en este caso H tomamos como punto de referencia el piso, por lo tanto sería R más R chico. Después en la energía final tenemos lo mismo, la cinética, que va a ser la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado partido en 2, es decir, en este punto de aquí. Después la rotacional, que va a ser el ICM por W en ese punto, es decir, en este punto, dividido en 2. Y la energía potencial, que va a ser en la distancia desde el piso, que va a ser esta de aquí, que coincide con R más R, que sería la hipotenusa, y su cateto, eh, o sea, mejor dicho, sería el coseno. Entonces, R más R por el coseno de teta. Eh, bueno, como bien dijimos, se conserva, por lo tanto igualamos ambos lados, planteamos la ecuación, aquí básicamente copiamos la energía inicial y final, y recuerden que tenemos condición de rodadura, por lo tanto, chupa ahí. Por lo tanto, tenemos que la velocidad es igual a la doble velocidad angular por el radio, ¿ya? Llevando la ecuación de la rodadura a como en nuestro ejercicio, tenemos esta relación de en la velocidad angular en este punto, de aquí, va a ser igual a la velocidad dividido en R, ¿ya? Bueno, también reemplazando por el momento de inercia que nos da el enunciado, empezamos a reemplazar como en la ecuación grande que habíamos notado aquí arriba, y se nos empiezan a ir cosas. Se nos van a una M, alguna R, y empezamos a simplificar la ecuación. Recordando también, B sub 0 es conocido, por lo tanto no es necesario despejarlo o encontrarle un valor. Por lo tanto, lo único que queda aquí despejar es velocidad del centro de masa. Juntamos todo y despejamos finalmente la velocidad del centro de masa. ¿Ya? Entonces, como pueden ver en esta parte, básicamente era hacer conservación de energía y despejar el valor que pedía. ¿Ya? En la parte B, piden realizar un diagrama de cuerpo libre en el disco cuando el segmento OCMF, perdón, OCM, es decir, este de aquí, forma un ángulo teta arbitrario con la vertical, es decir, el DCL en este punto. Entonces, tenemos nuestro DCL, o sea, nuestro disco, tenemos la normal, que es la reacción respecto a la superficie, el peso,
y la fuerza de roce. Y bueno, y aquí también hicimos un diagrama cinético. Em, Tenemos una aceleración tangencial que apunta hacia donde se mueve, una centrípeta que apunta hacia el centro de giro y la aceleración angular, que ustedes ya bien conocen. Eh, Parte C. Nos piden calcular el ángulo crítico para el cual el disco se despega de la superficie circular, ¿cierto? Porque al final esto va a ser algo como así. Y en algún momento se va a despegar, ¿cierto? Entonces, para poder resolver eso, primero que nada hay que asumir, o sea, más que asumir, reconocer algunas cosas. La primera, importante, ¿qué pasa cuando se despega la superficie? Deja de ser normal. Por lo tanto, la normal pasa a ser cero y la fuerza de roce también pasa a ser cero porque ya no hay contacto con la superficie. Por lo tanto, mi única como fuerza quedaría el peso hacia abajo. ¿Ya? Bueno, mi aceleración centrípeta que está presente porque, entre comillas, sigue rotando. Eh, Haciendo el análisis de esto, tenemos que alfa va a ser cero, porque como ya no hay como fuerza de roce, no deja de girar. Por lo tanto, nuestra condición de rodadura del principio, que era la aceleración, igual R alfa, también va a ser cero a de t, ¿ya? Porque como alfa es cero, por lo tanto, el otro lado también. Por lo tanto, que me queda que mi aceleración de centro de masa total va a ser solamente a de c, ya que a de t fue cero. Siguiendo con ese análisis, podemos llegar, conocemos, nosotros sabemos que la aceleración centrípeta es b cuadrado dividido en r, por lo tanto, podemos decir que la aceleración centrípeta va a ser bcm al cuadrado, partido en el radio de giro, que en este caso es r más r chico. ¿Ya? Haciendo un análisis de diagrama de cuerpo libre, en el caso de que ya no hay normal y tampoco fuerza de roce, tenemos ahora que nos queda únicamente que mg coseno de teta, ¿ya? Que sería esta de acá, va a ser igual a m por a. Entonces ahora sí podemos despejar bcm, porque metemos lo que nos habíamos sacado antes aquí, y podemos despejar, o sea, llegar a esta relación de aquí. Que si se fijan, lo único desconocido es el teta crítico que nos están pidiendo. Entonces reordenamos esta ecuación, llegando a que BCM es la raíz de R más R G coseno de teta, pero recuerden, nos piden teta sub C, ¿ya? Por lo tanto, en BCM lo podemos reemplazar con lo que obtuvimos en la parte A, que era esto de aquí, y bueno, quedaría despejar, ¿cierto? Entonces, si se fijan, ya es todo conocido a excepción del ángulo crítico. Por lo tanto, agarramos el ángulo crítico aquí y aquí. Por lo tanto, hay que básicamente simplificar la ecuación. Si se fijan, este paso aquí, este de aquí y este de aquí son simplificaciones para poder llegar a un ángulo crítico de esto de acá. El coseno de menos 1 de 4 séptimos más 3b sub 0 al cuadrado dividido en 7g r más r. ¿Ya? Eso es con el ángulo crítico. Si se fijan, eh, claro, podría uno al ver el problema encontrarlo complicado, pero eh, se puede resolver en el fondo, si uno lo piensa como, en el fondo lo más difícil, entre comillas, de esta parte, era como darse cuenta que es como todo el análisis que hicimos en esta parte de acá, ¿ya? Después básicamente es simplificar ecuaciones. En la parte D nos piden calcular el valor máximo que puede tener B sub 0, de modo que el disco efectivamente comience a rodar por la superficie circular. En el fondo, ¿cuánto puede acelerar esto para que efectivamente haga esto de acá y nos salga como shum disparado? Entonces, bueno, nos dan un hint. Note que se debe cumplir que coseno del ángulo crítico tiene que ser menor a 1. Entonces, tomando el hint, eh, y bueno, explicándolo un poco, el coseno tiene que ser menor a 1 porque cuando teta es igual a 0, el coseno de teta es igual a 1. ¿Qué significa eso? Que cuando está aquí, el ángulo de 1, por lo tanto, si es que teta es, perdón, el coseno de teta crítico es menor a 1, se va a cumplir esto de aquí. Entonces, tomando esa, ¿cómo se llama esto? Como esa restricción, simplemente ponemos un 1 en el valor que obtuvimos acá. Esto acá pasa a ser un 1 y lo igualamos todo esto.
¿ya? Porque bueno, o sea, no esto. En el fondo, el coseno de teta, es decir, pasando esto para acá, tiene que ser uno. Ahí sí, nos quedamos esto. Y recordando, nos están pidiendo el b sub 0, por lo tanto, despejamos b sub 0, llegando a que no puede ser mayor a la raíz de g r más 0. Eso sería lo del ejercicio 1.